Hola, soy Alberto Gómez y soy instructor de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. La propuesta de este vídeo es que repasemos la forma de calcular con las tablas de inmersión el tiempo de intervalo en superficie mínimo necesario para poder realizar una inmersión sucesiva sin necesidad de realizar paradas de descompresión. Para sacar el máximo provecho de este vídeo, te sugiero que realices los ejercicios por ti mismo, para lo cual necesitarás tener preparado y disponible pues papel, algo para tomar notas, lápiz o bolígrafo y por supuesto las tablas de inmersión. Cada vez que se te indique, pausa la reproducción del vídeo para que puedas resolver los cálculos por ti mismo y una vez que los tengas resueltos puedes continuar con la visualización. La propuesta de plan de inmersión es realizar una primera inmersión a una profundidad de 20 metros con un tiempo de fondo de 40 minutos y nos planteamos hacer una segunda inmersión a una profundidad de 17 metros con un tiempo de fondo de 25 minutos, pero sin entrar en deco. Vamos a revisar los cálculos de la primera inmersión. Los datos que tenemos: 20 metros, 40 minutos de tiempo de fondo. Pues cuando estés en disposición, pausa el vídeo para calcular cuál sería el tiempo de ascenso a superficie necesario y cuál sería el coeficiente de salida correspondiente a esta inmersión. Podríamos recurrir a las tablas para calcular el tiempo de ascenso, aunque como vemos en la tabla de 20 metros, de 21, no figura nuestro tiempo de fondo de 40. Sin embargo, el tiempo de ascenso sería el mismo, dado que no hay ninguna parada, para todos los tiempos inferiores a 50 minutos, en este caso 3 minutos. También lo podríamos hacer dividiendo los 20 metros de profundidad a los que estamos, pues nuestra velocidad de ascenso de 9 metros por minuto, lo cual nos daría algo más de 2 minutos, que rodeando por exceso serían los 3 minutos que nos indican en la tabla. El otro elemento que podemos calcular es el coeficiente de salida, entrando por las tablas a 20 metros, hasta nuestro tiempo de fondo de 40 minutos, subimos por la columna en vertical hasta encontrarnos con nuestro coeficiente de salida h. Anotamos en nuestra pizarra los datos: coeficiente de salida, nuestro tiempo de fondo, más los 3 minutos de tiempo de ascenso, 43 minutos en total. Vamos con nuestra segunda inmersión, que recordemos era a 17 metros, 25 minutos de tiempo de fondo y sin entrar en deco. Anotamos las incógnitas y los datos que disponemos en nuestra pizarra y volvemos a hacer una pausa para permitirte calcular cuál sería ese intervalo mínimo en superficie para poder hacer la segunda inmersión sin entrar en deco. Bien, si la respuesta que has obtenido es 2 horas 24 minutos, es correcta, y en caso contrario lo que te sugiero es que revises conmigo paso a paso cada una de las etapas que vamos a llevar a cabo para encontrar esa solución. El primer paso sería calcular el tiempo máximo de inmersión que podemos estar sin entrar en deco a 17 metros de profundidad. Hacemos una pausa para que puedas calcular ese tiempo. En la tabla 2 de límites sin descompresión, si nos vamos a nuestra profundidad de 17 metros para la segunda inmersión, vemos que el tiempo límite sin descompresión es de 60 minutos. El segundo paso sería calcular cuál es el tiempo de nitrógeno residual máximo del que disponemos y cuál sería el coeficiente de entrada para la segunda inmersión. Hacemos una pausa para que puedas calcular estos dos datos.
Bien, para 17 metros de profundidad hemos visto que el tiempo máximo sin entrar en DECO es de 60 minutos, por lo tanto, para saber el margen disponible, o el tiempo de nitrógeno residual máximo disponible, vamos a ver que es ese tiempo máximo sin DECO menos el tiempo que queremos estar en inmersión. Es decir, le tenemos que quitar a los 60 minutos máximos disponibles en una inmersión simple sin entrar en DECO los 25 minutos que nosotros queremos estar realmente en el fondo. Eso nos daría un margen de 35 minutos que podríamos tenerlo en nitrógeno residual sin necesidad de llegar a entrar en DECO. Con esos datos, en la tabla 4 del cálculo de tiempo de nitrógeno residual, vamos a la profundidad deseada de 17 metros y os recuerdo que en este caso es el único en el que cogemos la profundidad inmediata superior, es decir, a menos profundidad. Iríamos a la columna de 15 metros hasta encontrarnos ese tiempo de 35 minutos. En este caso 38 es mayor, pues tendríamos que seguir descendiendo hasta 29, que es la primera cifra inferior a 35 minutos que nos encontramos. Nuestro máximo tiempo de nitrógeno residual puede ser, por lo tanto, de 29 minutos. A esos 29 minutos, si seguimos por la fila hacia la izquierda, vemos que le corresponde un coeficiente de entrada igual a D. Ya podemos anotar en nuestra pizarra los datos de los que disponemos. Coeficiente de entrada D, tiempo de nitrógeno residual, 29 minutos. El siguiente paso consistiría ya en calcular cuál es ese intervalo en superficie mínimo que estamos buscando. Una vez más, puedes darle a la pausa para calcular este dato. Si tenemos un coeficiente de salida de la primera inmersión de H y un coeficiente de entrada a la segunda inmersión de D, en la tabla de intervalos en superficie vemos que esto nos da un intervalo mínimo de 2 horas 24 minutos. Cualquiera de los tiempos en este intervalo sería válido, pero como realmente lo que queremos estar es el tiempo menor posible en superficie, la respuesta correcta sería de 2 horas 24 minutos. Anotado ese dato en nuestra pizarra, lo único que nos quedaría por confirmar es el coeficiente de salida para la segunda inmersión. Bien, para el cálculo del tiempo de inmersión, el tiempo total de nitrógeno, recordemos que es igual al tiempo de nitrógeno residual que arrastramos de la primera inmersión, más el tiempo real de fondo de nuestra segunda inmersión. Para tiempo de nitrógeno residual, hemos calculado en las tablas que teníamos 29 minutos y el tiempo real de fondo que queremos estar en nuestra inmersión es de 25, lo que nos daba un tiempo de nitrógeno total de 54 minutos. Con ese tiempo de 54 minutos podemos entrar en tablas a la profundidad de 17 metros y en este caso 54 minutos 55 ascendemos verticalmente por la columna y vemos que nuestro coeficiente de salida sería igual a I. Sin embargo, si nos fijamos, no estamos llegando al tiempo límite posible para la inmersión, que sería de 60 minutos y que tendría un coeficiente de salida distinto, el J. Vamos a analizar estas opciones y vemos que la primera sería realizar la inmersión tal y como estaba previsto, haciendo un tiempo de fondo de 25 minutos y por lo tanto tomar el coeficiente de salida I que hemos calculado. La segunda opción sería la posibilidad de aumentar el tiempo de inmersión hasta llegar al límite sin DECO. El tiempo máximo sin DECO menos el tiempo de nitrógeno residual nos daría el tiempo máximo que podríamos estar en el fondo. Es decir, los 60 minutos de tiempo máximo sin descompresión menos los 29 minutos de nitrógeno que hemos acumulado nos daría un tiempo total posible en el fondo sin entrar en DECO de 31 minutos. Es decir, 6 minutos más que los 25 minutos que nosotros habíamos planificado y queríamos estar.
Sin embargo, surgen varias cuestiones, entre otras, si tenemos suficiente aire disponible para hacer esta inmersión. Un cambio en este plan supone que ajustamos el tiempo límite al tiempo límite y por lo tanto tenemos un mayor riesgo de que cualquier incidencia nos hiciera entrar en descompresión. Recordad que es una recomendación en el curso de buceador de una estrella mantenerse lo más alejado posible del tiempo límite de las tablas. Además, tendríamos un consumo adicional que para 6 minutos aproximadamente podíamos calcular de la siguiente forma, conociendo la presión total a la que estamos, la presión absoluta a la que estamos a 17 metros de 2,7 atmósferas, por el consumo medio estimado de 20 litros por minuto en superficie, por los 6 minutos adicionales que vamos a estar, nos daría una cantidad de 324 litros adicionales que necesitaríamos llevar en nuestra botella. Si lo que estamos llevando es una botella de 12 litros, esos 324 litros se correspondían a 27 bares de presión. Mi recomendación es que, por lo tanto, nos mantengamos en el plan que habíamos previsto y estemos los 25 minutos de fondo y, por lo tanto, nuestro coeficiente de salida sería I. Tenemos otra opción para calcular este intervalo en superficie, que es la de utilizar, tal como se recomienda en el curso de buceador de una estrella, la frontera de seguridad en lugar del tiempo límite de las tablas. Ya que hemos visto todos los pasos necesarios, te animo a que pauses el vídeo una vez más y que hagas los cálculos para saber y conocer cuál es ese intervalo mínimo en superficie, haciendo la segunda inmersión o calculándola con la frontera de seguridad en lugar de con el tiempo límite. Dado que los datos de la primera inmersión no varían, seguimos teniendo un coeficiente de salida h y podemos hacer el siguiente paso, que sería calcular, bueno, aquí lo hemos reflejado, para 20 metros y 40 minutos de tiempo en el fondo, nuestro coeficiente de la primera era h, ¿bien? Y nuestro siguiente paso, como os estaba diciendo, es calcular el tiempo máximo sin deco. Nuestra segunda inmersión a 17 metros, en este caso nos mantenemos alejados de las cifras en rojo que se corresponderían con el tiempo límite de tablas y nuestro primer número pegado a esos números rojos sería la frontera de seguridad. En este caso tenemos 55 minutos de tiempo máximo según la frontera de seguridad para no entrar en deco. Para 17 metros, 55 minutos, repetimos los cálculos que hemos hecho en el ejemplo anterior y vemos que a esos 55 minutos de tiempo máximo sin deco le quitamos los 25 minutos que queremos estar en inmersión, nos quedaría 30 minutos de margen que podríamos utilizar como tiempo de nitrógeno residual máximo. Para calcular el coeficiente de entrada, iríamos, al igual que en el ejemplo anterior, a la tabla de nitrógeno residual, a la columna de 15 metros, hasta encontrar el tiempo inmediatamente inferior a los 30 minutos de tiempo máximo de nitrógeno residual, que en este caso vuelven a ser otra vez los 29 minutos. Y por lo tanto le corresponde otra vez el coeficiente de entrada D. Utilizando la misma tabla, coeficiente de salida de la primera inmersión H, coeficiente de entrada para la segunda D, tenemos un intervalo en superficie exactamente igual que en el caso anterior de 2 horas y 24 minutos. Anotamos los datos como siempre en nuestra pizarra y nos quedaría por calcular el coeficiente de salida. Nuestro tiempo total de inmersión, recordamos, son los 29 minutos de nitrógeno residual más los 25 minutos de tiempo real en el fondo, nos da un tiempo de nitrógeno de 54 minutos. Para 17 metros entramos por la profundidad 18 hasta encontrarnos la cifra de 54, 55 en este caso, lo que nos daría ese coeficiente I que se corresponde con el que hemos obtenido también en el ejemplo anterior.
Nada más, espero que os haya servido para aclarar las dudas y si queda alguna cosilla por comentar estaré a vuestra disposición. Un saludo y muchas gracias.